últimos eventos del ministerio de Jesús. Amén. Lo invita primero a que oremos al Señor. Te adoramos. Amantísimo Dios y Santo Padre, te damos la gracia por el privilegio, Señor, de estar un día más en tu casa de adoración. Gracias por que tú eres bueno, gracias por la misericordia tuya, gracias por el tiempo, Señor, de vigilia que nos diste anoche, Señor. Gracias, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ilumine, que nos ilustre, Señor, que nos enseñe lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra, Señor. Y no es religión, sino es hacer memoria, Señor, aunque hacemos memoria todos los días, cada instante, de ese sacrificio tan precioso que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hables a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Como le digo, hermano, el tema de hoy, últimos eventos del ministerio de Jesús. Los voy a invitar a Marcos 10, versículo 32 al 34. Marcos 10, versículo 32 al 34. Cuando lo tengan me contestan con un amén. Amén. Y la palabra del Señor se honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yes. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le iban de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán, le escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermano? Como digo, el tema es últimos eventos del ministerio de Jesús. Y en las últimas semanas, ya cuando se le venía aproximando el día en que el Señor sabía, o sea, no lo agarraron de sorpresa, ni tampoco fue un accidente, como algunos dicen. No, él sabía. Aquí el Señor está relatando, dice que los mismos discípulos iban con miedo. Inclusive hay algo que a mí me llama mucho, cada vez que lo leo me causa mucha risa, que es cuando él le dice que vayan a resucitar a Lázaro, y ellos tenían miedo, no querían ir porque se te están esperando para matarte. Y le dijo, va a tomar, le dije, como siempre, va a tomar, le dije, vamos para que muramos juntos con él. Ese es otro capítulo relatando esto mismo. O sea, ellos iban asustados porque ya ellos presentían, porque la cosa estaba cada día poniendo más en contra del Señor. Entonces lo quiero trasladar por lo menos a 3 o 4 semanas antes, como ya eso venía planificándose. 2 semanas antes todavía y 1 semana antes, hasta el martes. Ya ahí vamos a dejarlo para seguir la semana que viene, pero vamos a ver lo que pasó 3 o 4 semanas antes del Señor morir. Ya como el Sanedrín iniciaba el complot, o sea, ya contra el Señor Jesús. Y lo voy a invitar ahí mismo en Juan. Vamos a estar solo en los evangelios. Juan capítulo 11, versículo 45 al 53. Juan 11, versículo 45 al 53. Dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán vuestro lugar santo y vuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Entonces no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Eso fue 3 o 4 semanas antes de la crucifixión, más o menos. Ya ellos venían planificando, no fue algo que de repente, sino que ellos comenzaron a maquilar en su mente cómo podían crucificar al Señor Jesús. Y lo que inició todo eso fue la resurrección de Lázaro, porque ya muchos estaban creyendo en él. Entonces se le estaba cayendo al teatro, porque era la religión de aquel momento. Entonces ya la gente no buscaba la religión, sino buscaba tener un acercamiento, una relación con Jesús. Entonces ya ellos por envidia y por celo comenzaron 3 o 4 semanas antes a ver cómo planificaban cómo matarle. Vamos a ver que el arresto de Jesús
fue planeado justamente para la Pascua. Lo voy a invitar a el versículo 55 al 57. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. O sea, ya ellos estaban justamente para la Pascua, ya estaban planificando, y si alguno lo ve, digamos, para arrestarlo. Ya eso era algo que ellos lo estaban maquinando unas 3 o 4 semanas antes. Ahora bien, vamos a ver que Jesús bendice ya 3 o 4 semanas antes. Jesús es cuando viene y bendice a los niños. Es también cuando le da la vista al ciego Bartimeo. Es cuando la madre de Jacobo y Juan viene y le pide que quiere que ellos estén a su lado, uno a la derecha y otro a la izquierda. También es cuando Jesús enseña sobre la humildad, le da el ejemplo de la humildad a sus discípulos. Cuando también tiene su encuentro con el joven rico, y también su encuentro con Zaqueo, y resucita a Lázaro. Todos esos acontecimientos pasaron en un lapso de 3 o 4 semanas. Por eso, porque mucha gente estaba yendo tras él, o sea, estaban creyendo en él, comenzó esa tensión en contra del Señor. Ahora bien, vamos a ver lo que pasó una semana antes de la entrada triunfal. Una semana exactamente antes. Lo he tratado de trazar cronológicamente, o sea, según los días, los acontecimientos. Vamos a ver que una semana antes, cuando Jesús es ungido en Betania, ahí mismo en el capítulo 12, versículo del 1 al 8, dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, de donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien le había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. María servía, y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Ahí vemos cuando ella viene, lo unge. Voy a cortar los versículos por el tiempo, pero lo unge con perfume y todo eso. Y viene Judas, y es cuando Judas se queja y dice: ¿cómo va a ser? Y Jesús viene en el versículo 8 y le dice: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Ya el Señor sabía, que ya estaba acercando ese momento, y le dije: déjala, porque para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Eso pasó una semana antes. Ahora vamos a ver cómo ahí mismo traman un complot contra Jesús y Lázaro. También querían matarle a Lázaro, imagínense. Lo querían volver a matar después que se haya muerto. Miren lo que dice el versículo 9 al 11. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. O sea, como la gente que a veces, en vez de ablandar el corazón y ver todo lo que Dios hace, más duro se pone. Era el momento para que ellos creyeran, y o sea, solamente Dios puede resucitar un muerto. Pero no, lo que hicieron fue que también querían matar a Lázaro. Cuentan de una historia de un pastor en, creo que Corea del Norte, donde está la dictadura, y un pastor de Corea del Sur quiso ir a predicar a Corea del Norte. Dicen que él dejó a alguien ahí y le dijo: si a mí me matase, pues él va a ser el pastor. Y ellos corraban por él, dicen que se fue a predicar. Cuando lo encontraron predicando, lo agarraron preso y lo mandaron para atrás, pero le dijeron que si lo iban a encontrar, lo iban a matar, que no lo querían predicar del evangelio, porque es prohibido donde hay dictadura predicar. Lo mandaron para atrás. Cuando llegó allá, le dijo de nuevo que se iba a ir, y que si lo mataban, dejó un pastor establecido, se fue a predicar. Lo encontraron, como ya había una amenaza, lo mataron y mandaron su cuerpo para Corea del Sur. Cuando lo estaban velando, estaban orando por él, Dios lo resucitó y volvió a vivir. Volvió y dejó el mismo pastor y se fue a predicar de nuevo. Cuando lo encontraron, ya lo que hicieron fue que lo mataron, pero aparte de lo que mataron, lo cortaron en pedacitos y regaron, dije, que su cuerpo por todas partes, para que no volviera a resucitar. Prácticamente le pasó lo mismo con los fariseos, porque, o sea, ya no querían volver a matar a Lázaro. La gente no cree, la gente a veces se pone dura. En vez de aceptar a Jesús como su salvador, en vez que solamente Dios puede hacer ese tipo de milagros,
su corazón se le pone tenso, se le pone duro y ya no le entra ni aunque le pongan con un taladro, nada, porque Satanás ha puesto su corazón duro. Ahora bien, vamos a ver entonces la última semana del ministerio de Jesús, que es la Pascua, o sea, cuando comenzó el domingo, y como dijimos al principio, es el mes de Nisan, que es a fines de marzo, a principios de abril. Y algo bien paradójico, si nos ponemos a pensar, si el Señor Jesús entró un domingo, como se considera, sería el día 10, como lo que le manda leyó al principio en Éxodo capítulo 12, versículo 2, que el día 10 tenían que agarrar el cordero y tenerlo, y el día 14 tenía que ser sacrificado. El Señor entró un domingo, vamos a poner día 10, y el día jueves a las 9 de la mañana estaba siendo crucificado, sería el día 14. En Dios no hay casualidades, Dios tiene todo de una manera tan perfecta. Igualmente como el Señor entró, o sea, la gente a veces no lo puede entender, pero ese simbolismo de la tinta que todos nosotros conocemos, de la sangre, es la misma sangre que está sobre nosotros por la de Jesús, que amén, gloria a Dios, espiritual no nos puede tocar, no nos puede tocar. ¿Está bien? Vamos a ver, hermano, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, en el capítulo 12, versículo del 12 al 15. Dice el versículo 12 al 15: al día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí, tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Lo que justamente decía Zacarías 9:9. Se estaba cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9. Aquí vemos como todos tiraban ramas, el domingo de ramas. Yo tengo un cliente mío que es bueno, es cliente mío, pues ya hace muchos años que se mudó de estado. Él es sacerdote de la Iglesia Católica y siempre platico con él, lo tengo ahí como amigo en mi página, y él puso en inglés Día de Ramos, pero eso es religión, eso es tradición. Nosotros ni es religión ni es tradición. Estamos recordando todo, o sea, es la época en lo que se celebra la Pascua judía, y por eso nosotros sabemos que fueron 3 años y medio, porque es lo único que establece la Biblia, para dar énfasis cómo el Señor cumplió lo que ya había hecho miles de años atrás. Ahora bien, cómo esas multitudes le tiraban y decían: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y unos días después, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Y sabe que uno dice, ellos, pero nosotros somos así. Hoy lloramos, nos rendimos, hacemos tantas cosas, y a los días no queremos ni que nos hablen, nos enojamos. No queremos venir a la iglesia, el pastor nos llama o alguien nos llama para invitarnos y le salimos enojados, no contestamos el teléfono. En el mejor de los casos, a veces la gente que le contesta ya no quiere, después que cuántas cosas que yo he hecho por ellos, y ya después, ya se les pasa. Eso es emocionalismo. Simplemente apelan a la emoción, y eso es lo que pasa en el día de hoy. La religión de hoy apela mucho, por eso son los encuentros, los preencuentros, y todos terminan en encuentros, porque nunca tienen un encuentro con Jesucristo, tienen que estarse encontrando tantas veces. Apelan a la emoción, no a la relación con Dios. O sea, todo el tiempo pasan encontrándose, pero Dios no quiere que nos emocionemos, sino que todo el tiempo tengamos una relación con Él. Ahora, bueno, vamos a ver que ellos, los líderes religiosos, reconocen la popularidad de Jesús. Voy a invitar ahí mismo el versículo 17 al 19. Dice: y daba testimonio a la gente y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Ellos estaban ya reconociendo que el Señor estaba tomando un liderazgo fuerte y que toda la congregación, todo el mundo iba tras él. Ellos estaban ya reconociendo la popularidad del Señor, cómo se iba incrementando. Ahora bien, el día lunes ya la popularidad del Señor, la gente lo reconocía más, y estaba cada día de aumento en aumento, y eso fue lo que le trajo más problemas con los líderes religiosos, porque por envidia ya comenzaron ellos a ver cómo maquilaban más las cosas contra el Señor. Y vamos a ver primero lo que pasó el día lunes, que fue la higuera sin frutos. Lo voy a invitar a Marcos
11. Marcos 11. Versículo 12 al 14. Como le digo, ya vamos por el día lunes. Dice el versículo 12 al 14. Al día siguiente, si vemos aquí, antes que nada en Marcos, el capítulo 11 está la entrada triunfal. Ahora dice aquí, al día siguiente, sería el lunes. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Eso pasó el día lunes. También el mismo día lunes fue la purificación del templo. Cuando él entró y se molestó, vamos a ver el versículo del 11 al 15, el capítulo 11, del 15 al 17. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie se atreviese, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. También el mismo día lunes sigue en marcha el mismo complot para matar al Señor. Mira lo que dice el versículo 18 y 19. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Ahí siguen planificando. El mismo día lunes, el Señor sana enfermo y es alabado por algunos jóvenes. Lo voy a invitar a Mateo 21. El Señor seguía haciendo su obra hasta que le tocara su día. No cambió nada su itinerario. Mire lo que dice Mateo 21, 14 al 16. Pero los principales sacerdotes y los escribas, el versículo 14 dice: y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosanna al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que esto dice? Y Jesús les dijo: sí, nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Ellos ahí comenzaron a molestarse cuando vieron que el Señor seguía, él sanaba, y ellos comenzaron a aclamarle, y los jóvenes estaban alabando a Dios, y eso más los molestaba. Ellos querían que ellos se callaran, tenían envidia. Ahora bien, vamos a ver que el mismo día lunes Jesús vuelve a anunciar su muerte en Juan 12, versículo 27 al 33. Dice el versículo 27: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decían esto dando a entender la muerte que iba a morir, o sea, de la manera que iba a morir. O sea, vieron ahí como el Señor ya le estaba anunciando. O sea, y el Señor le dijo, el Padre le dijo: he glorificado tu nombre y lo seguiré glorificando. Y bien paradójico que Satanás era el día quizá más esperado que estaba. Satanás estaba esperando ese día a que fuera la cruz del Calvario.
Él estaba esperando, pero también Dios estaba esperando ese día. Lo único que habían dos planes: Satanás para vencer a Cristo y Dios para vencer la muerte. Gloria a Dios. Los dos iban o sea, cuando el Señor iba para la cruz del Calvario, los dos iban, esa semana fue la matanza. Satanás esperando a su propósito y Dios el suyo. Iban los dos ahí, pero seguramente pienso yo que Satanás estaba con los dedos cruzados esperando a ver qué pasaba. Y cómo se asustó cuando vio que el Señor se levantó. Gloria a Dios. El que llevó el susto fue él, porque si Jesús no resucita, él sigue con el imperio de la muerte. Mas como Jesús resucitó, venció el imperio de la muerte, y como él la venció, ya no tiene potestad sobre nosotros. Ya no tiene potestad sobre nosotros. Ahora bien, vamos a ver lo que pasó el martes por la mañana. Y vamos a ver lo que pasó ahora con la higuera que el Señor maldijo. A lo invitar a Marcos. Marcos capítulo 11, versículos 20 y 21. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Aquí se va, y pasaba la mañana. Él la maldijo el día lunes. El día martes por la mañana, ya el Señor, cuando pasaron por ahí, vieron que la higuera ya estaba seca, la higuera que había maldecido el día antes. Ahora vamos a ver cómo ya los líderes le están cuestionando la autoridad que tiene el Señor Jesús. Mira lo que dice el versículo 27 al 33, siempre de Marcos 11. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondió y les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. No eran tampoco tan tontos ellos, porque ellos se pusieron a analizar, y dijeron: bueno, porque quiera que le respondamos, no va a agarrar. Entonces mejor hicieron los tontos ellos, para que el Señor no lo agarrara por ninguna de las respuestas que ellos tenían. Entonces vemos que ellos ya la tensión cada día iba más fuerte, cada día le metían más presión al Señor Jesús, porque veían que su religiosidad se le estaba acabando, porque ya la gente no seguía una religión, sino que seguía a Jesús, al mismo Dios. Ahora vamos a ver, hermano, la parábola de los labradores malvados. Marcos 12, del 1 al 9.